Vamos a sumergirnos hoy en la historia de unos cuantos artistas que la verdad le dieron la vuelta a todo. Son los precursores del arte contemporáneo, gente que marcó un antes y un después. Con ellos, el arte dejó de ser algo que simplemente se mira en un museo para convertirse en algo que se vive. Se transformó en política, en un proceso vivo, en una experiencia en la que todos participamos. Ya desde los años 50, artistas como Piero Manzoni, Yves Klein o Ligia Clark en Brasil empezaron a romper todos los moldes. Su objetivo era en el fondo que lo espontáneo, lo real, lo vivo, no se perdiera en una sociedad que cada vez estaba más controlada. Y para entender bien esta revolución vamos a hacer un pequeño recorrido. La ruta va a ser cuanto menos interesante. Arrancaremos con una escena que parece sacada de una película, un artista y un coyote. A partir de ahí veremos cómo la idea del arte-objeto se viene abajo. Luego conectaremos todo esto con las teorías sobre el poder y veremos cómo esta nueva forma de crear arte acaba, literalmente, en la calle. Y al final, claro, nos haremos la gran pregunta. Vale, ¿y todo esto qué significa para nosotros hoy en día? Muy bien, pues vamos al lío. Empezamos con una de las imágenes, yo diría, más potentes y raras de la historia del arte de las últimas décadas. Nos situamos en 1974. El protagonista es Joseph Beuys, un artista alemán que, no se dedicaba a pintar cuadros. Lo suyo era crear rituales, acciones, y esta, I Like America and America Likes Me, es quizá la más famosa de todas. Se pasó días encerrado en una galería de Nueva York con un coyote. Sí, un coyote salvaje. Solo tenía una manta de fieltro, un bastón y, montones del periódico Wall Street Journal. Cuentan que al principio el animal estaba muy a la defensiva, como es normal, pero poco a poco se fue acostumbrando a él hasta llegar a una especie de tregua simbólica. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, pero ¿por qué? ¿Por qué un artista haría algo así? Pues mirad, este acto, que puede parecer una simple excentricidad, en realidad es la llave para entender un cambio brutal. Un cambio en nuestra forma de pensar qué es el arte y, sobre todo, para qué sirve. Para poder entender lo de Beuys tenemos que echar la vista atrás. Vámonos a los años 50 y 60. En esa época muchos artistas ya estaban, un poco hartos. Hartos de la idea de que el arte era simplemente un objeto bonito para colgar en la pared de un museo y ya está. Y aquí entra en escena gente como Piero Manzoni, que era un provocador nato. Hizo una acción que llamó consumo de arte, donde literalmente el arte entraba en el cuerpo de la gente, se convertía en una experiencia física, casi una comunión. Y luego, llevó la ironía a otro nivel con su famosa mierda de artista, un desafío directo y sin contemplaciones al mercado del arte y a esa idea sagrada del artista como un genio intocable. Y es que aquí está la clave. El objetivo real de estos artistas no era criticar un cuadro o un estilo concreto, no. Su diana era mucho más grande. Era todo el sistema. El museo, la crítica, el mercado, o sea, la institución del arte con mayúsculas. Y si Manzoni fue provocador, Yves Klein fue radical. Su idea fue exponer literalmente la nada. Su obra, El vacío, era eso, una galería vacía. No había nada que ver. Solo un espacio que sentir, que experimentar. Lo importante ya no era el objeto, era la percepción. El foco cambió por completo, de lo tangible a lo sensorial. Se abría la puerta a un arte totalmente nuevo, un arte de ideas y sensaciones. Y todo esto no pasaba en una burbuja, ¿eh? Estas ideas en el arte estaban totalmente conectadas con lo que se pensaba en la filosofía. Por ejemplo, Roland Barthes hablaba de la muerte del autor. Decía que el significado de un libro no lo decide el que lo escribe, sino el que lo lee. Pues en el arte pasó exactamente lo mismo. De repente la intención del artista ya no era la única verdad. Lo que importaba, lo que de verdad contaba, era la experiencia y la interpretación de cada persona. El público, por fin, entraba en juego. Vale, pero ¿de dónde venía toda esta prisa por romper con todo? ¿Por qué esa urgencia? Pues curiosamente, para encontrar la respuesta tenemos que salir un momento del mundo del arte y mirar hacia la filosofía. Y en concreto, hacia un pensador que lo revolucionó todo, Michel Foucault. Lo que hizo Foucault fue darle la vuelta por completo a cómo entendíamos el poder. Nos enseñó que el poder no es algo que tiene el rey o el gobierno y que nos aplasta desde arriba. No, es más bien como una red invisible que nos envuelve a todos, que está en todas partes, en la escuela, en el hospital, en el trabajo. Y lo más importante, este poder no solo prohíbe cosas, sino que produce cosas. Produce formas de saber, discursos, y al final nos produce a nosotros mismos, nuestra forma de ser. Foucault lo llamó tecnología disciplinaria.
¿Y cómo funciona? Pues primero con la vigilancia constante. El ejemplo perfecto es el panóptico, esa prisión ideal donde un solo guardia puede ver a todos los presos sin que ellos sepan si les están mirando o no. Segundo, con la normalización. Se establece lo que es normal y lo que no. Y tercero, con el examen. Se recopila información sobre nosotros para poder clasificarnos. El objetivo de todo esto, crear cuerpos dóciles, o sea, personas que sean útiles y obedientes para el sistema. Y aquí Foucault suelta la bomba. Esa idea que tenemos de nosotros mismos, la del individuo libre, único, autónomo, pues no es tan natural como parece. En realidad es una construcción, una realidad fabricada por todas esas tecnologías de poder que nos han ido moldeando desde el primer día. Es una idea demoledora, la verdad. Bueno, volvamos al arte. Con todo este panorama en la cabeza, es normal que los artistas dijeran, un momento. Empezaron a entender que su trabajo podía ser algo más que crear cosas bonitas. Podía ser una herramienta para sacar a la luz, para cuestionar todos esos sistemas de poder invisibles que nos rodean. De hecho, Foucault nos alerta sobre una trampa. Dice que el poder de antes, el de los reyes, se escondía en la sombra. Pero el poder de ahora, el nuestro, hace justo lo contrario. Nos pone bajo los focos, nos hace visibles para poder estudiarnos, clasificarnos y al final controlarnos. Así que en este sistema, ser visible no te hace más libre, te hace más vulnerable al poder. Y ahora, con esto en mente, volvamos a Buyys y su coyote. De repente la acción cobra un sentido completamente nuevo, ¿verdad? Ya no es la locura de un artista, es un acto chamánico, un ritual para hacer visible precisamente aquello que el poder esconde, lo que invisibiliza. Al encerrarse con el coyote, que es un símbolo de la naturaleza salvaje, de los pueblos originarios, Buyys estaba poniendo sobre la mesa la historia silenciada de América, la que quedaba oculta tras la imagen de un país moderno y militarizado. Era, en el fondo, una protesta contra la guerra de Vietnam, sí, pero mucho más profunda. Pero claro, esta crítica no podía quedarse para siempre dentro de las cuatro paredes de una galería. Era demasiado potente. Así que, lógicamente, se expandió. Y empezó a analizar el lugar donde todo esto ocurre, la ciudad, el espacio que pisamos todos los días. Aquí es clave un concepto que propuso el geógrafo David Harvey, el derecho a la ciudad. Y ojo, que no se trata solo del derecho a usar los parques o el transporte público, es algo mucho más profundo. Es el derecho colectivo a cambiar la ciudad, a reinventarla para que se ajuste a nuestros deseos, a nuestras necesidades y no solo a los intereses económicos. Es una idea de apropiación colectiva del espacio. Y es que, como explica gente como Jean-Pierre Garnier, el urbanismo moderno ha sido una herramienta brutal para invisibilizar a las clases populares. La especulación echa a la gente de sus barrios, de los centros de las ciudades y rompe sus lazos sociales. Al final, el propio diseño de la ciudad, sus calles, sus plazas, se convierte en un instrumento de poder, un espacio reconfigurado para servir a unos pocos. Y aquí el arte vuelve a intervenir de forma directa. Un ejemplo perfecto es la que se lió con la escultura de Richard Serra, Tilted Arc. La plantaron en medio de una plaza pública en Nueva York. Una plaza que estaba diseñada para que la gente pasara rápido, sin pensar, de camino a sus oficinas del gobierno. Pues bien, Serra colocó un muro de acero gigante que partía la plaza en dos y te obligaba a dar un rodeo. De repente la gente se veía forzada a pensar en ese espacio, a ser consciente de cómo estaba diseñado y, por tanto, del poder que lo controlaba sin que nos diéramos cuenta. Y llegados a este punto, ¿qué nos queda de toda esta transformación? ¿Cuál es el legado de todo este cambio en el arte y en la forma de pensar? Pues el camino que hemos seguido está bastante claro. En los 50 se empieza a dudar del objeto de arte. En los 60 el arte se convierte en una idea, en una experiencia, con cosas como la muerte del autor. Y en los 70, gracias a pensadores como Foucault, todo esto cristaliza y el arte se consolida como una herramienta de crítica social muy potente, un legado que desde luego sigue muy vivo hoy. En definitiva, y para que nos quedemos con la idea principal, el propósito del arte cambió radicalmente. Ya no se trataba solo de crear belleza, se convirtió en una práctica crítica, en un espacio para la experiencia, para la acción y sobre todo para la reflexión compartida, un lugar para cuestionar la autoridad, la percepción y nuestro propio lugar en el mundo. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si todos estos artistas se dedicaron a sacar a la luz las formas de poder de su tiempo, las instituciones, la ciudad, las normas sociales, ¿cuáles son las redes de control invisibles de nuestro tiempo? Las digitales, las económicas, que el arte está desafiando hoy en día. Es una buena pregunta para terminar.